Muy bien, continuamos en Diálogos en Libertad. Ya estoy en línea por Zoom con el contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y vamos a ver, porque Manuel está todo el día en contacto con mucha gente empresaria que tiene sus propias vivencias y que saca sus propias conclusiones con sus propias tablas de valores. Y entonces es muy importante la opinión que nos pueda dar. Hola Manuel, un gusto estar contigo. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto para mí también. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué visión tenés vos hoy? Yo te sé que sos una persona optimista, siempre lo has sido, así que me gustaría ver cómo es tu visión hoy de la Argentina. ¿Qué pensás vos que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir en la Argentina? Bueno, todos nos hemos sorprendido un poco por el resultado electoral que hubo en la Argentina el año pasado y creo que hoy estamos recogiendo una situación que quizás era inesperada, que Argentina recorriera lo que nosotros venimos pregonando desde hace muchos años, el camino de la libertad, del libre mercado, del orden fiscal, el orden monetario, la integración al mundo, que es el camino que han recorrido todos los países exitosos del mundo y que nos daría a nosotros un crecimiento y un progreso realmente espectacular. Y bueno, cuando ganó Milei, que yo no lo voté, pero de todos modos ganó muy bien las elecciones, sorprendió a todos y prometió hacer un ajuste realmente fuerte, un ajuste que generara un cambio en las expectativas y sobre todo en la macroeconomía de la Argentina y que restituyera la confianza y la previsibilidad en toda la sociedad argentina, en los sectores productivos, inclusive en el exterior. Y eso es lo que ha hecho Javier Milei. La verdad que en eso debemos ser justos con él, reconocerles que lo que prometió lo está cumpliendo, ha ido a fondo, y estos cambios cuando se hacen realmente a fondo generan ciertas perturbaciones iniciales, pero los resultados siempre son muy positivos no diría en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Vamos a ver nosotros resultados que nos van a cambiar un poco la mentalidad a toda la sociedad argentina, que tenemos que vivir realmente del sector privado, de la iniciativa privada, tenemos que realmente achicar el Estado, reducir los gastos que tiene el Estado para poder bajar la presión fiscal y con esa reducción de la presión fiscal poder abrir más la economía y competir con el mundo e inclusive poder exportar más productos al mundo y aumentar el crecimiento económico del país. Y lo que todos buscamos es que con ese proceso se genere una mayor demanda de mano de obra, de trabajos dignos, que genere el bienestar que la sociedad argentina merece y que lo hemos perdido hace ya muchas décadas y que hay que recuperarlo definitivamente. Está bien. A ver si, Manuel, a vos que te gusta recorrer las trayectorias, si podemos hacer un pequeño recorrido de esto que te voy a plantear. Digamos que la segunda presidencia de Perón, interrumpida por la Revolución Libertadora, dejó un gobierno que había hecho mal las cosas y un gobierno militar que intentó arreglar y no pudo arreglar nada. A Frondizi le sucede Ilia, que lo primero que hace es anular los contratos petroleros y la embarró y entonces tuvimos problemas. Acá se está dando una situación histórica, yo diría, especial y única, y quiero conocer tu opinión al respecto, de que se fue el peor gobierno de la historia argentina y llegó uno de los mejores posibles gobiernos de la Argentina con el plan que está planteando Milei para dar vuelta la situación del país y atraer inversiones, hacer las reformas fundacionales, diría yo, reformas fundacionales. ¿Qué opinión tenés de este tema? Bueno, coincido contigo que nosotros perdimos la prosperidad que tenía Argentina, que era admirable, con la revolución del 4 de junio de 1943, cuando, bueno, asumió Perón y en ese momento
Perón quedó cautivado por las recomendaciones de la CEPAL, que la CEPAL recomendaba sustituir importaciones con una presión y una actitud del Estado predominante en la economía. Y bueno, se dio vuelta la tendencia que tenía Argentina de un país que era liberal, que había generado una gran riqueza, que tenía un bienestar admirable. Tan es así que la clase media subió desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, subió del 15% al 40%. Y la verdad es que no entendemos por qué se dio vuelta la orientación económica y política en el país cuando los resultados estaban a la vista. Se quiso quizás ir más rápido en la distribución de la riqueza y eso generó un panorama de desconcierto en la sociedad, en los sectores productivos, en el mundo, que no entendían por qué Argentina había despilfarrado todos sus recursos en tan poco tiempo. Y efectivamente los gobiernos militares tampoco actuaron con la sensatez que debieron y otros gobiernos tampoco, y Argentina no pudo reconstruirse ni reencontrarse con el rumbo que perdió en el año 1943. Y la verdad es que, bueno, salvo escasas o periodos muy cortos de excepcionales como fue la convertibilidad y el gobierno del presidente Macri, no hubo gobiernos realmente que buscaran restituir la libertad, la competencia, el orden fiscal, pero el orden fiscal en serio, y el control monetario también para evitar el proceso inflacionario. Y ahora Javier Milei nos ha sorprendido en que está aplicándolo con gran convicción, con gran coraje y desafiando realmente a los procesos que están enquistados en la Argentina, que es esos procesos donde la gente busca la distribución de la riqueza de un Estado que ya está empobrecido y que no puede dar más nada, pero que no generan realmente riqueza con sus trabajos, sino que más bien dependen del subsidio del Estado. Y esto ya se terminó en la Argentina. Hemos dado vuelta a una página en la historia argentina y nos hemos dado cuenta que tenemos que reconstruir el proceso productivo, reconstruir la iniciativa privada, tener realmente la vocación del trabajo, el espíritu del trabajo, que es lo que dignifica a la gente, dignifica a los sectores de menores recursos y que merecen que tengan todos un trabajo digno. Por eso es que también en el DNU que está presentado está incluida una reforma laboral que es fundamental porque hay un 45-50% de sectores del sector laboral argentino que está en la informalidad, y está en la informalidad porque la ley laboral argentina es demasiado exigente, tiene indemnizaciones que son sobre todo para las pequeñas y medianas empresas muy onerosas, y también los costos laborales que tienen, no los sueldos, sino los costos adicionales que se llevan quizás sindicatos y las obras sociales, que hacen que las pequeñas empresas no quieran contratar gente en blanco, sino que lo hacen en la informalidad. Y eso genera que los sectores laborales no tienen protección social ni jubilación, y bueno, y se ha tenido que jubilar gente sin aportes, agravando seriamente las finanzas del sistema previsional argentino, en donde tenemos solamente 1.5 de empleados activos financiando a los sectores pasivos, cuando en los países desarrollados eso está más o menos en 3,5, 3 empleados por cada pasivo. Bueno, todas estas cosas hay que revertirlas y Javier Milei quizás lo bueno que está haciendo es que lo está haciendo de golpe para que el trauma sea lo más corto posible y la recuperación sea lo más rápido posible también. ¿Te acuerdas, Manuel, cuando Álvaro Alzogaray, ministro de Economía de Frondizi, junto con Roberto Aleman, sacó la famosa frase "hay que pasar el invierno"? Ahora pareciera que hay que pasar el otoño, porque lo acabo de escuchar al presidente decir que los meses más dramáticos que vamos a atravesar son marzo y abril, que en mayo ya podrían empezarse a ver
una lucecita verde en el horizonte que comience a darnos un poco de esperanza. ¿Cómo lo estás viendo vos? Coincido, yo siempre he sido muy optimista en que cuando uno aplica las ideas de la libertad y ordena al sector público y deja de derrochar sus recursos y sobre todo lo reduce para evitar ese derroche, el ajuste es importante al principio, pero inmediatamente comienza a declinar el proceso inflacionario y esa declinación, si bien no vamos a estar rápidamente en el 1% anual de inflación o 2% anual de inflación, pero vamos a empezar a estar en un dígito y luego ir cada vez a una inflación más acotada, más baja, y ese proceso de declinación de la inflación es lo que la sociedad comienza a permitirle que recupere la confianza en la política económica, en el gobierno, empieza a ver que el sacrificio tiene cierta lógica y cierta justificación, y entonces el proceso productivo comienza a reanimarse sobre la base del crédito indexado en primera instancia, porque el crédito indexado con inflación decreciente es muy atractivo, los intereses son muy bajos en los créditos indexados, entonces la gente puede acceder a comprar bienes durables, a refaccionar su vivienda, etcétera, y eso es algo que es muy justo porque los sectores vulnerables hoy tienen que hacer todo eso de contado y no tienen crédito. Y eso genera una gran desigualdad social que es muy injusta. Creo que nosotros, con un proceso como el que estamos viviendo, vamos a dar vuelta a la página de la historia decadente de Argentina y vamos a poder reconstruir nuestro país, que tiene recursos realmente enormes y tiene a su vez la posibilidad de generar un bienestar social a la comunidad muy justo y muy rápido, a pesar de que el grado de correcciones que hay que hacer después del gobierno kirchnerista que dejó el país diezmado, destruido, fundido con 10.000 millones de dólares de reservas negativas, con 40.000 millones de endeudamiento con proveedores del exterior, porque no había dólares para pagarle a los proveedores del exterior. Todas estas situaciones que va a costar revertirlas, pero que se van a revertir bastante rápido, nos va a generar un proceso de confianza que es lo que necesita la Argentina para despertarse y empezar a caminar en un camino de la recuperación bastante rápido y fuerte. El otro día lo escuchaba al ministro Caputo, que no se animó a decir que vamos a esperar una lluvia de inversiones, como dijo Macri, o los brotes verdes, ¿te acuerdas? Pero sí que hay mucho dinero abajo de los colchones de los argentinos y que ellos van a tratar de incentivar para que ese dinero vuelva a invertirse en la Argentina. Vos estás rodeado de empresarios y escuchás sus opiniones, y entonces te pregunto, ¿qué necesitan hoy los empresarios para comenzar a invertir y a crecer? Los empresarios, algunos han sido muy prebendarios, han buscado siempre el apoyo del sector público para que sus empresas crezcan con protecciones desmedidas del sector externo, con subsidios. Pero creo que esos no son los verdaderos empresarios, sino que hay muchos empresarios que buscamos y aceptamos la competencia, aceptamos que el consumidor sea el beneficiado de un proceso de competencia y de libertad de mercados, y no que el consumidor termine subsidiando a los empresarios pagando precios caros y productos ineficientes. Y entonces yo creo que los empresarios, cuando vean esta situación en que la competencia va a ir en serio, van a invertir en las empresas porque van a querer subsistir, van a querer ser competitivos, van a querer prevalecer en el mercado, y para eso hace falta invertir, hace falta utilizar los recursos que se han logrado captar en una economía populista que genera a veces recursos de manera importante, pero que son injustos porque a algunos sectores les va mucho mejor que a otros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es igualar el proceso de crecimiento y de distribución de la riqueza hacia adelante con una competencia mayor en las empresas, en los mercados, y esto es lo que se va a vivir en el futuro. Yo soy optimista y creo que los empresarios siempre han buscado crecer,
ganar dinero, y por lo tanto para eso ahora va a hacer falta invertir y va a hacer falta competir con este nuevo esquema de la economía. Voy a meterme en dos temas que me parece que son cruciales para que los empresarios puedan invertir. El primero es una reforma profunda de la parte fiscal, es decir, hoy hay una carga fiscal sobre los empresarios muy grande que no les permite moverse con libertad, inclusive aquellos que pueden no necesitar créditos del Estado, que tienen capital para invertir, pero la carga fiscal es tremenda. ¿Cómo crees que se puede solucionar eso? Bueno, yo creo que la reforma fiscal es una de las grandes reformas que hay que hacer para sacarle un poco el peso a los empresarios y a la sociedad en su conjunto. Milei lo ha prometido, que apenas comience a mejorar la recaudación fiscal por un crecimiento económico, no va a aumentar el gasto público, sino que lo va a reducir y va a bajar la presión fiscal. La otra reforma, como dije recién, que es fundamental, es la reforma laboral, para tener más dinamismo, para que haya un sector laboral más formal y dejar atrás la informalidad en el sector laboral. Y el otro sector es el previsional, donde por supuesto hay que hacer muchas reformas y lograr que el sector previsional se autofinancie y no que tenga que el sector público estar teniendo que poner recursos enormes para subsidiar o para sostener a un sector previsional que genera grandes déficits en Argentina. Pero bueno, este es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero el hecho de comenzar en ese rumbo, en esa orientación, ya genera un proceso de confianza, como está sucediendo en este momento, y el mundo está hablando de Argentina, de que está haciendo las cosas realmente con firmeza. El Fondo Monetario Internacional está sorprendido también por la velocidad con que se están haciendo las correcciones, e inclusive los sectores sindicales me parece que van a comenzar a respetar este proceso en vez de objetarlo y criticarlo, porque se van a dar cuenta que la sociedad también lo va a apoyar. Y la sociedad me parece que ya está harta, hay un hartazgo en la sociedad del fracaso de las políticas populistas y demagógicas que hemos tenido con los gobiernos kirchneristas. Claro, pero es una opinión mía, ¿no? Si Milei profundiza como él quiere la ley laboral, no es la muerte del sindicalismo ni de los sindicatos, es la muerte de los sindicalistas que terminan su gran negocio, porque acá se han armado sindicatos en defensa de los derechos de los obreros, pero los obreros no recibieron nada y los secretarios gremiales terminaron multimillonarios. Esos están defendiendo sus intereses, que son corporativos, por supuesto. Así que ahí no creo que pueda encontrar ningún apoyo, porque la oposición acaba de decir de que le interesaría comenzar a conversar el tema de una reforma laboral que tanto necesita la Argentina. Pero los sindicalistas le van a prender fuego al país. Escucho a ATE que ya por estos despidos que ha habido quiere prenderle fuego al país. Ese es el tema. Bueno, Rubén, efectivamente lo que vos decís tenés razón, pero creo que hay que convencer a los sectores sindicales que con la libertad los sindicatos van a darle mejores servicios a los afiliados y que van a tener que sacrificar los privilegios que hoy dominan en el sector sindical y realmente otorgárselos más a los empleados, a los afiliados, y eso va a venir de la mano de una reforma integral importante y sobre todo con un proceso de estabilidad y de contracción del déficit fiscal, que me parece que es lo que nosotros necesitamos para que el país comience a crecer de manera sustentable y confiable en el futuro. Está bien. Es un proceso que tiene sus aristas, tiene sus complicaciones, pero también tiene sus grandes beneficios que se van a empezar a palpar bastante rápidamente. Yo estoy confiado en eso. Creo que los países, si no, no tendría explicación que Paraguay tiene una inflación anual del 1.5 anual. Uruguay tiene una inflación del 4%, 5% anual.
Chile lo mismo, Brasil el 3% anual. ¿Cómo es posible que Argentina no haya podido ordenar su economía, ordenar su sector público, que sea eficiente, eficaz y empezar a crecer como han crecido todos estos países que han pasado las pandemias, han pasado la sequía y sin embargo no se han descarrilado, no han perdido el crecimiento económico, sino que por el contrario han seguido creciendo? Bueno, esta es la explicación que tiene una economía libre, que es la que genera los resultados que yo acabo de describir, es el progreso y el beneficio al conjunto de la sociedad. Es cierto, coincido contigo. Última pregunta, Manuel. ¿Cuándo considerás que hay que salir del cepo y poner en marcha una canasta de monedas? Bueno, lo antes posible. Creo que la libertad no se puede mutilar o cercenar en pedazos. Creo que la libertad tiene que ser integral y el cepo es una de las cosas que queda, como también la integración del país al mundo, pero para eso hay que bajar la presión fiscal y creo que eso se va a dar más o menos rápido. Y yo creo que el cepo habría que sacarlo lo antes posible y creo que el gobierno está esperando tener suficientes reservas en dólares y quizás el apoyo del Fondo Monetario Internacional para poder controlar un proceso de libertad del tipo de cambio que en el pasado ha generado ciertos cimbronazos y que en este momento el presidente y el ministro de Economía quieren evitarlo. Creo que es razonable, pero no creo que falte mucho para que eso se produzca, porque es lo que el país necesita ya, tener un tipo de cambio libre, que las exportaciones tengan grandes estímulos para hacer procesos de crecimiento de las exportaciones, frenar un poco las importaciones con un tipo de cambio libre y de esa forma ordenar la macroeconomía del país. Perfecto, muy claro, Manuel, como siempre. Te agradezco mucho que hayas participado en el programa y hasta el próximo encuentro. Te mando un gran abrazo. Gracias, Rubén, y gracias a la audiencia y confiemos en que el país tiene un gran futuro y que con estas ideas podemos tener una recuperación económica muy fuerte y muy positiva. Así un gran sea. saludo. Hasta siempre, Manuel.